De esta tarde, que es sábado 30 de agosto del año 2025. Vamos a dar inicio con la oración. Rogamos al Señor, Dios omnipotente, que nos envíe buenos espíritus para asistirnos, aleje a los que pudieran inducirnos en error y que nos conceda la luz necesaria para distinguir la verdad de la impostura. Apartar también a los espíritus malévolos, encarnados o desencarnados, que podrían intentar poner la discordia entre nosotros y desviarnos de la caridad y amor al prójimo. Segundo, pretendiese introducirse aquí, hacer que no encuentre acceso en el corazón de ninguno de nosotros. Buenos espíritus que ordináis venir a instruirnos, hacernos dóciles a vuestros consejos, apartarnos de todo pensamiento de egoísmo, de orgullo, de envidia y de celos. Inspirarnos indulgencia y benevolencia para nuestros semejantes presentes y ausentes, amigos y enemigos. Hacer, en fin, que en los sentimientos de que nos sintamos animados reconozcamos vuestra saludable influencia. Dad a los médiums a quienes encarguéis de transmitirnos vuestras enseñanzas la conciencia de la santidad del mandato que les ha sido confiado y de la gravedad del acto que van a cumplir, con el fin de que tengan el fervor y el recogimiento necesario. Si en la asamblea se encontrasen personas que fuesen atraídas por otro sentimiento que no sea el del bien, abrid sus ojos a la luz y perdonarles así como nosotros les perdonamos si vinieren con malas intenciones. Rogamos especialmente al espíritu de Genaro Valladolid, nuestro guía espiritual, que nos asista y vele sobre nosotros. Que así sea. Así sea. Así sea. Bienvenida Magdita también. Buenas tardes. Vamos a continuar, si ustedes gustan, en el capítulo 3, 22 años, que es en la página 35, y en el virtual, si no sé qué página será. Ahorita te digo. Pero ahí tenemos el librito que nos envió amablemente Mindy, virtual. Entonces después lo compartimos. Decimos página 35, capítulo 3. Título: 22 años. Dice un antiguo refrán que nadie se acuerda de Santa Bárbara hasta que truena. Pues sabido es, según cuenta la tradición, que cuando la tempestad se desencadena, si evoca a dicha santa, el rayo se detiene en su carrera y, a pesar de hacer tan grandiosos beneficios, según aseguran los creyentes, la humanidad se olvida de su consecuente protectora. Triste es decirlo, pero la raza humana es tan olvidadiza que todo lo relega al olvido, desde el milagro de la mística fábula hasta los grandes principios de las escuelas filosóficas en unión de sus innegables consuelos. Nosotros somos los primeros que nos acostumbramos, como los demás, a vivir en medio de la luz y no apreciamos como deberíamos el inmenso bien que nos ha proporcionado el conocimiento del espiritismo y el que proporciona a los demás. Necesitamos ver de muy cerca algún gran infortunio para apreciar todo el horror que hay en la sombra y toda la felicidad que hay en la luz. Ayer tuvimos ocasión de bendecir el espiritismo, porque estuvimos hablando con un ser profundamente desgraciado. Es un joven de 26 abriles, que hace 22 inviernos, que sufre una penosísima enfermedad. Es un espíritu amante del progreso, racionalista por excelencia. En sus ojos irradia el fuego de la juventud, en su frente pensadora se ven prematuras arrugas. La expresión de su semblante es dulce y amarga a la vez. Su sonrisa es triste. Se ve que es un hombre que piensa, que siente, que quiere. Por consiguiente, su estado de postración le debe hacer sufrir mucho, porque hay espíritus que la escasez de su inteligencia aminora su padecimiento. Porque viven sin aspiraciones. En muchos seres la conformidad no es una virtud, es una costumbre adquirida sin violencia. Hay hombres humildes que padecen, pero que inclinan la cabeza diciendo Dios lo quiere, y ante ese místico e ilógico razonamiento se cruzan de brazos y se entregan a la inacción sin lucha, sin contrariedad. En cambio, hay otros individuos, como le sucede al joven de quien nos ocupamos, que no se conforman con morir lentamente, quieren saber la causa de su muerte, así es que su vida tiene un fondo muy sombrío. El hombre pensador dominado por una enfermedad es profundamente desgraciado, y nuestro amigo lo era. Nació fuerte y robusto, y a los 4 años de estar en este mundo
Comenzó a sufrir con un tumor en una cadera, el cual ha tenido tan numerosa descendencia que ha pasado 22 años y aún sus raíces retoñan abriendo hasta 11 bocas en torno del tumor primitivo. Y como es natural, nuestro amigo se ha quedado cojo y todo su ser está medio torcido por una dolorosa contracción. Además, está bastante sordo y su enfermedad es crónica. Tiene periodos tan horribles que en ciertas ocasiones aumenta el dolor de sus llagas, hasta el punto de quedarse postrado en su lecho y tiene que permanecer largas temporadas recostado de un lado sin poder cambiar nunca de posición. Temporadas que duran a veces 2 años, año y medio, 2 meses, 1 mes, 15 días y en estado normal. Cuando puede andar y dedicarse a su trabajo, que es sastre, el infeliz tiene que curarse al menos 2 veces al día. Y cuando sus llagas se cierran, él mismo tiene que abrírselas para que cesen sus agudísimos dolores. Pobre joven, tan inteligente, tan afectuoso, tiene que vivir encerrado dentro de sí mismo. Para él está negada la ternura de una esposa, las caricias de inocentes pequeñuelos que trepando por sus rodillas le digan Padre. Para él no hay más que el aislamiento. Monje del infortunio, ha tenido que aceptar la soledad íntima sin que una esperanza le sonría. Para él no hay más que la tumba. Solo en ella cree lógicamente que dejará de sufrir. La única dicha que le ha sido concedida a este desgraciado es tener una madre amorosa que le cuida con la más tierna solicitud y le rodea de esos amantísimos cuidados que tanto consuelan a un enfermo. La pobre mujer es muy buena cristiana y cumple fielmente todas las prácticas de la religión romana. Ha predicado a su hijo cuanto ha podido y le ha encomendado siempre que rece a este o al otro santo para obtener la protección divina. Pero nuestro amigo le decía a su madre: Señora, yo no entiendo cómo es ese Dios de usted. ¿Qué pecado he cometido para recibir un castigo tan horrible? Si enfermé cuando tenía 4 años, ¿qué había yo hecho a esa edad? ¿Qué arma homicida había yo levantado contra mi prójimo? ¿Qué calumnia habían proferido mis labios? ¿Qué plan infernal se había urdido en mi mente? ¿Qué guerra de exterminio había yo provocado? Todo efecto tiene su causa. Mi enfermedad no la tiene. Yo tengo hermanos que han estado en el mismo claustro materno que he estado yo, y ellos están buenos y sanos, mientras que mi cuerpo es un depósito de podredumbre. ¿Es un mal hereditario? No. Mi padre es un hombre robusto, usted disfruta de salud. ¿Por qué yo he de ser el desgraciado Job de esta familia? ¿Por qué Dios quiere probar tu paciencia?, le decía su madre. Eso es un absurdo, señora. Si Dios todo lo ve, si Dios todo lo sabe, si Él no tiene velos para el mañana, comprenderá desde el momento que crea a sus hijos lo que éstos pueden sufrir. ¿Usted sería capaz de martirizarme para ver hasta dónde llegaba mi sufrimiento? ¡Ay, no, hijo de mis entrañas! Si por quitarte 1 minuto de penas, yo cargaría muy contenta con 1 siglo de dolores. Entonces, usted es mejor que Dios. Calla, muchacho, no digas barbaridades. Dios es el conjunto de todas las perfecciones. Pues, ¿por qué no amengúa mi tormento y usted, con ser una pobre mujer, sufriría gustosa el mal que me aqueja? Desengáñese usted, señora. Dios no existe. Si existiera, yo no estaría sufriendo tan horriblemente. No me venga usted con santos ni con letanías. Nacemos, no sé por qué, vivimos por un misterio, morimos porque las fuerzas se agotan. ¿Cuándo se gastarán las mías? Y en estas disertaciones pasaba nuestro amigo su triste vida. Así vivió 18 años, cuando un anciano, trabajador del muelle de Tarragona, le dio un pequeño libro titulado ¿Qué es el espiritismo?, diciéndole: lee esto, muchacho, si quieres renacer. El pobre enfermo devoró aquellas páginas y en sus admirables diálogos su alma, hambrienta de justicia, pudo saciarse con el sano alimento de la verdad, sazonado con la sal de la razón, y desde aquel día, aunque él no oye sino con gran trabajo, acude a las sesiones espiritistas y escucha ansioso las comunicaciones de los espíritus, lee periódicos espiritistas y escucha, y hace más aún, propaga la buena nueva con sus palabras, con sus buenos hechos, con su resignación. Ya no dice que Dios no existe.
Hoy exclama con íntima satisfacción: Dios es grande, Dios es misericordioso, porque crea y no destruye. Yo espero, yo creo, yo amo la luz, yo he renacido. Yo le debía a mi padre la vida del cuerpo, pero le debo a Dios la vida del alma. Bendito sea. No soy una víctima del capricho de la suerte. No sirvo de experimento a un Dios torpe. Soy lo que yo he querido ser. Pago lo que debo, empleé mal mi tiempo. Sembré vientos y recojo tempestades, pero yo dejaré mi harapienta envoltura. Mi espíritu se verá libre de estos miembros corroídos por la putrefacción. Y seré joven, hermoso, lleno de virtudes. Amaré a una mujer, me crearé una familia, seré grande, seré un genio. Viviré porque ahora no vivo. No soy un desheredado. Tengo mi herencia, tengo mi parte en el banquete de la vida. Y en la mirada de nuestro amigo irradia algo divino, algo que no se puede describir ni copiar, que como dijo un sabio, se podrán retratar unos ojos, pero jamás trasladará al lienzo el fuego de una mirada. Cuando nosotros escuchamos su relato, cuando multiplicamos nuestras preguntas y le vemos tan resignado, tan racionalmente convencido de que el que mucho paga, mucho debe, entonces decimos: ¿qué consuelo tan inmenso ha venido a difundir el espiritismo? Dice Castelar que Dios está sentado en la cúspide de los mundos, teniendo en su mano una catarata del río de la vida. El espiritismo también tiene en sus principios fundamentales la catarata del río de la esperanza, la fuente del progreso eterno, el raudal inagotable de la razón, el grandioso océano de la verdad. Nuestro pobre amigo, que vive sin vivir, dominado por un dolor continuo, que ni un momento de su vida se ve libre de su penosa mortificación, que de todo dudaba, que esperaba la muerte, el caos, la nada como la única felicidad posible, que destruir su ser y aniquilar su yo. Era la sola ilusión que acariciaba su mente, y en un momento renacer, vivir, soñar, presentir, esperar, creer y amar aquel mismo dolor que le tortura, comprendiendo que en ciertos planetas, como dice Villamarín, el sufrimiento es el agente de la mancha del mundo. Esta metamorfosis es tan grande, su importancia es tan trascendental. Dormir en una tumba, tan trascendental, dormir en una tumba y despertar en el infinito. Esa transición de la muerte a la vida solo la puede tener el espiritismo, las voces de ultratumba que le dicen al desventurado: levántate y anda. Tuya es la creación con sus mundos de luz, con su eterna lucha y su eterno progreso. Confía, espera, ama, perdona, trabaja, vive, porque tu destino es vivir eternamente. Oh, bendita sea la hora que el espiritismo vino a abolir la esclavitud de los ciegos, de los tullidos, de los huérfanos, de los mártires del infortunio, que en las hogueras del dolor sucumben. Nuestro pobre amigo, que lleva 22 años de sufrimiento, ¿cuánto le debe al estudio del espiritismo? Vosotros los que os reís, los que nos llamáis locos, los que creéis que deliramos, si alguna vez sufrís, si las amarguras de vuestra expiación os hacen caer bajo el peso de la cruz, acordaos entonces del espiritismo, estudiad sus obras, buscad sus fenómenos, y encontraréis lo que ha encontrado nuestro amigo, la causa de su sufrimiento. Una razón suprema, una verdad divina, un Dios inmutable y eterno, un porvenir de gloria, un progreso indefinido, la irradiación de la vida en toda su grandeza desenvolviendo en el infinito los raudales de su eterna luz. Salve verdad augusta, salve vida sin término. ¡Cuán grande es Dios! Feliz el hombre que en la tierra vislumbre un reflejo de la espléndida aurora del porvenir. Así finaliza el capítulo 3 con el título 22 años. No sé si quiere hacer algún comentario Sergio o Magdita. Yo no tengo ningún comentario, muchas gracias. Gracias, Sergio. ¿Algún comentario? Maldito. Sí, Magdita. Maldito, ¿me escucha? Te escucho, Magdita. Muy bien. Fíjense que aquí
Bueno, aquí solo habla del sufrimiento que tuvo esta persona, pero que ahí sí que gracias a lo que le dieron del espiritismo le ayudó. Ahí sí que a conformarse con lo que estaba padeciendo. Lo que sí no nos dijeron es de qué había pasado antes, ¿verdad? No, eso para sí que no. él estuviera sufriendo todo eso. ¿Cuál fue la causa, verdad, Magdita? Eso sí nos dio la información. Sí, pero sí está muy bueno, imagínense, que al menos encontró un consuelo en saber que así le tocaba y seguramente que ya con esta deuda pagada iba a seguir avanzando ya en su vida espiritual. Sí. Solo eso, Palito. Muchas gracias, Magdita. Las acá presentes. Yo quería comentar, cabal, que de hecho es natural que la mayoría pensamos como víctimas, o sea, que nosotros no originamos nada, y cabal era el punto de vista de él al inicio, que decía, pero entonces, ¿por qué lo permite? Yo qué mal hice a los 4 años, ocasioné una guerra, infamé, calumnié, o sea, ¿qué hice? Le preguntaba a su mamá. Pero se pone a pensar como, digamos, en esta vida, pero cuando comenzó, digamos, a leer el espiritismo, comprendió que su mal no se originaba en esta vida, sino que venía acumulándose de vidas pasadas, y que era una forma en que él también pagaba lo que debía. Entonces dejó de verse a sí mismo como víctima, sino que empezó a tomar acción de sus consecuencias, porque quiera que no, esto vendría a ser como una consecuencia. Entonces dijo, bueno, estoy padeciendo esto, entonces tengo que afrontarlo de buena manera para mejorar también y pagar lo que hice en algún momento. Entonces ya cambió su mentalidad, y al cambiar su mentalidad empezó también a ver las cosas desde otro punto de vista, o sea, valga la redundancia, ¿no? Porque empezó primero que no había Dios, que todo era horrible, que era súper pésima su vida, que todo le dolía, y después decía, oh, qué grande es Dios, qué misericordioso. ¿Por qué? Porque empezaba a ver otras cosas. Decía tal vez, por ejemplo, lo que sucedía día a día, que agradecía de seguir continuando esa oportunidad, de que su mamá lo acompañaba con cariños, de, digamos, tener un techo, comida o algo así, ya agradecía por otras cosas. Y me imagino que su vida dejó de centrarse, tal vez sí le afectaba, porque quiera que no es una condición así que dolía mucho, pero dejó de ser su foco de atención. Entonces me parece como muy bonito, porque cuando uno de verdad hace el trabajo de concientizar y ponerse a pensar, bueno, o sea, no en esta vida sino en pasadas, tal vez algo pasó para que yo me sienta así en esta forma, ¿va? Entonces, ¿qué hice? ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Va? Entonces uno pensar y actuar, porque no solo quedarse con ese sentimiento de que, bueno, ya sé por qué, pero imagínate, vas, en el caso de que él se hubiera puesto a analizar siempre el espiritismo y tal vez como que no lo comprendiera al 100, sino que simplemente lo escuchara así superficialmente, diría, bueno, entonces este mal se originó en otras vidas, pero igual me duele, igual es horrible que me dejen pasar por esto, no tendría que ser así, no sé qué, o sea, siempre como en el plan como de, siempre como de victimizarse, de quererse hacer como tal vez más grande el asunto de lo que en realidad es. Porque el momento en que le damos como que muchas vueltas y vueltas y vueltas, el problema se ve enorme. Entonces, simplemente estamos como que yendo en un bucle, ¿va? Y de repente, si lo vemos desde otra perspectiva, no es que esté cerrado, sino que es como una especie de espiral. Entonces uno, si vamos bajando y bajando y bajando, en ese mismo círculo, y desglosando el problema, llegamos al fondo del asunto para interiorizarlo y actuar desde adentro. Entonces se va como yendo así una especie de remolino y para salir ya la situación. Muchas gracias. Sí, y además de cabal, de lo que estabas comentando, se me hace a mí también bien fuerte la lectura, porque nos da varias enseñanzas. Además de lo que estaba hablando también ahí, el amor profundo de una madre, ¿verdad? Que a pesar de los pesares está a la par de su hijo, atendiéndolo, porque estábamos escuchando la lectura que a veces pasaba años acostado, ¿verdad?
con llagas, entonces la mamá tenía que estarle limpiando las llagas. A veces eran meses, semanas o días, ¿verdad?, donde estaba postrado y no podía levantarse, con dolores tremendos, agudos en la cadera, ¿verdad? Y de repente se levantaba, se sentaba, hacía algo, decía la lectura que era un sastre, y él quería hacer ulti también, y se ponía a trabajar. Pero por otro lado también él se preguntaba, y él mismo pensaba, bueno, Dios no existe, ¿verdad? ¿Por qué permite tanto que yo sufra tanto mientras que otros tienen, como dice ahí, su esposa, viven relativamente felices o felices con su esposa, con sus hijos? Yo no voy a poder tener eso, ¿eh? No voy a poder tener esposa, no voy a poder tener hijos, no voy a poder estar en los brazos de una mujer o incluso amigos que me estén dando su cariño, su amor. Entonces es bien doloroso y estoy aquí encerrado, llagado, supurándome ese tumor que tengo que estar, no aguanto el dolor, tengo que abrírmelo, dice, para que supure, y entonces después de que supure, entonces lo vuelvo a tapar, me vuelvo a curar y de nuevo, y al día siguiente otra vez lo mismo, ¿verdad? Durante 18 años. Entonces, obviamente, él pensaba también, bueno, si Dios no existe, porque no permitiría eso para mí. Para más, tú, madre, tú me deseas mejor más bienestar a mí que Dios, ¿no? Por lo tanto, no existe. Entonces, verlo desde ese punto de vista, una vida realmente desgraciada, ¿verdad? Donde no hay ninguna motivación, donde no hay nada por ser feliz, sino solamente dolor, desdicha, amargura, queja. No es vida, o es una vida es una vida que bien podríamos decir, es una vida que no se está aprovechando, porque recordemos que la queja anula el resultado de la prueba que uno está atravesando, ¿verdad? Si yo me estoy quejando de lo que estoy padeciendo, estoy sufriendo, estoy anulando, y la vida me va a repetir de lo que yo me estoy quejando, ¿verdad? Entonces, ese es como se llama, es un problema severo, pero con la lectura del espiritismo, él se dio cuenta que él mismo era responsable de lo que estaba padeciendo. Entonces ya no le echó la culpa a nadie más que a sí mismo, porque él entendió que se cosecha lo que se siembra. Entonces él reflexionó en lo que pudo haber hecho en otras existencias, que dio origen al lugar a que en esta existencia estuviera viviendo de esa manera, ¿verdad? Y yo me recordaba también a eso con otras personas que yo conozco, que también están atravesando una situación difícil en la vida, y yo las veo que están cantando, están felices, están positivas, y sin ir tan lejos, yo hace una semana hubiese querido ir a una presentación de un conferencista que estuvo en la Frater, ¿verdad? Y yo, ¿verdad? Me hubiera encantado de estar ahí, pero lamentablemente por cuestiones de salud no pude asistir ni llevar llevar a la familia. Verlos a él que sin brazos y con apenas muñones en lugar de piernas está disertando a nivel mundial acerca del propósito de la vida, ¿verdad? Entonces él entendió que Dios lo había colocado aquí para algo, tenía una motivación, el por qué hacerlo. Pero si nosotros nos ponemos en el lugar de él, imaginemos que estamos así, puchica, vamos a estar pero hundidos en una depresión terrible, porque no tengo manos, entonces ¿cómo voy a hacer? Si me está picando a mí la cabeza, ¿cómo voy a hacer para rascarme la cabeza? ¿Cómo voy a hacer para rascarme una rodilla o una pierna? ¿Verdad? ¿O cómo hago? ¿Verdad? Y sin embargo, estos hermanos son resilientes, ¿verdad? Y además de la resiliencia,
están también dando un ejemplo de resignación y también de trabajo, ¿verdad? Porque de una u otra manera están trabajando también en beneficio de la comunidad. Y yo creo que entonces tenemos que ver nosotros eso, verlo como bien decía Elena, también, ¿verdad? Y la lectura como un todo por venir, ¿verdad? Si bien es cierto en esta vida, como bien reflexionó él, ¿verdad? No voy a tener esto, pero en la siguiente vida sí voy a ser papá, sí voy a tener hijos, sí voy a tener mi familia, voy a ser feliz. Entonces ahorita transitoriamente estoy padeciendo esta prueba, pues ok, atravesámosla, ¿verdad? Sin embargo, en la siguiente no me va a tocar de esta manera porque estoy pagando, ya va a ser, voy a venir en mejores condiciones, ¿no? Muchas gracias. Pues la verdad que esta lectura lo hace a uno reflexionar, como dice Magdita, que bien le hubiera gustado a uno saber cuál fue la causa. En este caso no nos dan la información, pero sí nos hacen reflexionar otros libros espíritas en donde nos indican, ¿usted quiere saber quién fue? Véase hoy. ¿Cómo está usted? ¿Qué problemas tiene? ¿Qué dificultades? ¿Qué limitaciones tiene? Pero también qué habilidades pudiese tener, qué facilidades tiene usted. Entonces ahí nos va dando una reseña de qué es lo que pudiésemos nosotros haber realizado en vidas anteriores, pero que en el presente que lo aprovechemos al máximo. O sea, independientemente qué es lo que se tenga o qué es lo que no se tenga, ser felices. O sea, estar contentos. Si uno, por ejemplo, ve a los niñitos en algunas casitas que no tienen piso, sino que es de tierra, y ellos están felices con su pelota, están felices con su carrito, están felices con cualquier cosita, y van para arriba, para abajo, y las madres, en algún caso, porque aquí tengo el ejemplo aquí a la par, están para arriba, para abajo, y los va a llamar, y va a llamarlo, porque no para. Pero la felicidad que existe en él. Entonces, por eso también uno en este momento se puede poner a pensar uno en lo que decía Jesucito: dejad venir a mí a los niños, que de ellos es el reino de los cielos, porque le contagian la felicidad. O sea, esa de hacer esto, hacer aquello. Entonces eso también nos hace recordar de René, que arriba, María, y después acá, y después jalaba una cosa, y después así, y lo hacía todo, pero uno solo. Yo me recuerdo que hace algunos años el hijo más pequeño de un amigo con quien trabajamos en una cierta oportunidad, él era chiquito y era puro trompo, ay, ¿para qué? Para allá. Y ahora, serio, tranquilo, haciendo un montón de cosas. Entonces yo enfrente de él le digo: ¿vos te acordás de tu hijo cómo era antes? Y ahora lo mira serio, sentado, haciendo sus actividades. Sí, y sí me acuerdo, y él así como... yo. Como que no soy yo. Pero quería hacer ese comentario en cuanto a lo que nos narra, nos manifiesta en esta lectura, cuán importante es poder nosotros divulgar el espiritismo, porque acá nos manifiesta, no solo empezó con el libro ¿Qué es el espiritismo? O sea, una forma general, y posteriormente leía revistas espíritas, periódicos espíritas, iba a las reuniones espiritistas, o sea, se involucró tanto para poder participar, pero también le llenaba, lo que mencionaba Andrea en un momento dado, porque ya la perspectiva ya no era de pobrecito yo, sino querer aprender, y al querer aprender, obviamente pudiese tener los mismos dolores, pero ya era un punto secundario, ya no era lo que siempre va a estar, ay, me va a doler aquí, ay, o puede ser que en determinado momento, recordemos que nuestros hermanos en el plano espiritual, cuando estamos en las reuniones espíritas, a veces venimos con gran dolor de cabeza, a veces venimos con mucho sueño, a veces venimos desesperados, a veces venimos malhumorados, a veces venimos tan mal que decimos: ¿y para qué llegué? Pero durante el proceso de la reunión, uno no se da cuenta de esa modificación que va existiendo dentro de uno, pero uno se siente mucho mejor, y al finalizar dice: ¿no? ¿En qué momento cambié? ¿O en qué momento hubo esa ayuda? No lo sé, pero me siento tan bien, me siento contento, y hasta en determinado momento quisiera uno cantar, gritar, saltar de la emoción por el cambio que uno está persiguiendo. Pero vamos a continuar con la lectura. Por favor, es que como tenía que leerlo, perdón. Ajá, sí. A mí realmente esto me parece curioso porque él también se deprimía
Y todo lo que le estaba pasando era por su propia actitud. Porque nosotros somos agentes que transformamos nuestro mundo en base a nuestra actitud. Si nosotros pensamos, no lo voy a lograr, soy un fracasado, no lo vas a lograr, pero porque uno ya se predispuso para eso, está haciendo las condiciones que la vida hace para que uno falle. Pero en cambio, si uno piensa desde el inicio, no, yo soy bueno, yo lo voy a lograr, entonces es más fácil que uno consiga el éxito, es más fácil que uno asimile el fracaso como, no, aprendí esto, entonces la próxima vez ya lo hago mejor. Entonces, la actitud que uno tiene, él se deprimía como, no voy a poder tener esposa, que no sé qué, pero normalmente en eso sí tienen algo las mujeres que se fijan más en la parte de los sentimientos. Sí. No se van a fijar en alguien que dice, no, soy todo un fracasado, nadie me va a amar, nadie me quiere, ni yo mismo me quiero. Cuando él empezó a cambiarse, él empezó a aceptarse, o sea, ahí no lo mencionan, pero no, analiza. Que se vuelva socialmente un activo, digamos así. Entonces, todo lo que nosotros hacemos tiene que ser con la mejor actitud, porque nosotros somos agentes transformadores, porque literalmente nosotros también somos agentes de creación. Todo lo que tengamos mentalmente lo vamos a transmitir a los demás. Entonces también, aparte de que nosotros al tener buena actitud mejoraremos nuestras condiciones, también vamos a mejorar la de los demás, porque al inicio, supónganse todos los que estaban ahí, van con el sastre, lo miran todo deprimido y todo, pues a mí la verdad no me daría mucho gusto estar ahí, que me atienda y todo. Ajá, exacto, porque voy a decir, bueno, puede ser bueno, pero la verdad yo no me siento a gusto, me está pegando su tristeza. Pero en cambio, si yo veo al sastre alegre con la vida, veo al sastre, tal vez no tan bueno, pero veo a un sastre queriéndose comer al mundo, yo voy a querer seguir yendo con él, porque quiero jalar más de eso, porque al vestir lo que él haga, voy a sentirme también yo vivo. Porque él lo está haciendo con pasión, ¿me entienden? O sea, es como, todo lo que hacemos indirectamente también está afectando cómo los demás tienen la percepción en el mundo, entonces, Muchas gracias. Solo quería decir, gracias. Muchas gracias por los comentarios que son muy importantes porque nos van sirviendo a todos para poder compartir. Vamos a continuar con el capítulo 4. Sería la página 39 y del libro físico. Y en el PDF sería la 24. En el PDF, página 24. El título, ¿qué diremos hoy? ¿Qué diremos hoy a nuestros lectores al comenzar? Lo que dijimos ayer, que la mejor ofrenda que se puede ofrecer a Dios es el bien, que una conciencia limpia es el mejor tesoro, que la ciencia es la lumbrera del progreso y la humanidad para hacerse digna de su preclara estirpe. Puesto que es hija de Dios, debe ser buena y debe ser sabia. Esto es muy fácil de decir y es muy difícil de conseguir, porque uno de los grandes escollos que encuentra el hombre para su progreso es el hombre mismo. Nunca ha faltado en la tierra mensajeros de paz y de amor. Siempre han encarnado en este planeta espíritus en misión que han venido a mundos superiores para instruir a los terrenales. Pero su trabajo lo describe muy bien este antiguo refrán: predicar en desierto, sermón perdido. Y así ha pasado. Casi siempre los grandes innovadores, los reformadores de las ideas, han predicado en un desierto, pues de nada sirve un auditorio que dice con indiferencia: predicadme, que por un oído me entra y por el otro me sale. El fundador de cualquier escuela, por lo regular, ha sido un modelo de virtudes o de fuerza, porque se necesita ser superior en algo para imponerse a los demás. Los primeros iniciados ya no han sido tan buenos como el fundador, y así sucesivamente ha quedado el hombre de las escuelas filosóficas y de las religiones positivas, que cual crisoles de los tiempos han ido purificando de sus escorias a la humanidad, pero sus primitivas virtudes, esas se han ido evaporando como frágil columna de impalpable humo. Gracias que sobre todo los obstáculos levantados por la ignorancia de los hombres, dominando en absoluto sus mezquinas aspiraciones, flota sobre la creación el espíritu del progreso. Y ante su mágica influencia, las humanidades se sienten impulsadas y a pesar suyo, adelantan moralmente y son hoy menos crueles que lo fueron ayer. El árbol de la ciencia, como dijo Castelar, sube más allá de las constelaciones del cielo y ahonda en las profundidades del espíritu, y a su apacible sombra se entregan a contemplar el infinito, los libres pensadores del siglo de la luz. Aún quedan facciones en la humanidad más refractarias al progreso, unas que otras, pero a pesar de todo, el mundo marcha.
No tenemos que registrar la historia, tenemos ante nosotros dos generaciones. Los jóvenes de 23 años y sus padres de 40 a 60, y vemos a los primeros, aunque sean pobres, instruidos, descifrando problemas y resolviendo tesis, sentando hipótesis, haciendo trabajar a su razón, mientras sus padres los contemplan con sencilla admiración, diciendo lo que saben estos muchachos. Hay que confesar que ahora las criaturas nacen sabiendo, y en parte nos dicen más que la verdad, porque los espíritus que van encarnando en la tierra son mucho más adelantados que los de nuestros abuelos. Ayer, la mujer pobre, particularmente en España, no aprendía a leer ni a escribir, y hoy se ven multitudes de niñas que acuden a las escuelas gratuitas, y si no aprenden mucho, al menos aprenden algo. No somos de la escuela pesimista. Antes de ser espiritistas, sí lo éramos, y lamentábamos el lento desarrollo de la civilización, pero desde que tuvimos la inmensa fortuna de conocer el espiritismo, comprendimos que no por mucho madrugar amanece más temprano, y que si la tierra no está bien arada, en el surco endurecido no germina el productivo grano. Los terrenales somos espíritus rebeldes, indómitos, soberbios, orgullosos los unos, y degradados y envilecidos los otros. Y con tan pobres elementos no se pueden llevar a cabo grandes empresas. ¿Qué importa que habiten en la tierra algunos centenares de espíritus adelantados si la mayoría nos hemos condenado por nuestros crímenes anteriores? A nosotros, si bien nos gusta mucho la lectura, no es en las bibliotecas donde más estudiamos, es en la sociedad. En ese gran libro inédito es donde leemos con profundísima atención la historia palpitante de la humanidad y vemos tanta miseria, tanta hipocresía, tanta corrupción, que cuando la prensa deplora los crímenes que se cometen, murmuramos nosotros. Lo que es extraño que no se cometan muchísimos más, pero no se efectúan, por lo que dijimos anteriormente, porque la ley del progreso se cumple venciendo todas las pasiones del hombre, porque la verdad tiene a su disposición los primeros elementos para vencer en todos los planetas. Una de las cosas que más ha retardado el perfeccionamiento de los terrenales, perfeccionamiento relativo, se entiende, es el completo desconocimiento de su vida futura, pues si bien todos los pueblos han tenido intuición de un más allá, pero ha sido de una manera confusa, y las religiones han presentado la eternidad bajo distintas fases, y ninguna de ellas ha satisfecho verdaderamente los deseos del hombre, ni ha podido llenar ese inmenso vacío que ha quedado siempre en la mente del espíritu pensador. Y en la duda, el alma indecisa se ha inclinado casi siempre en lo peor, los unos a la negación de todo, al aniquilamiento absoluto del cuerpo y de la fuerza que lo sostiene, y los otros a una supervivencia del alma inadmisible, a una vida eterna que es la anonadación del espíritu. Se necesitaba que luciera en el oriente un nuevo sol, una nueva creencia, una fe, una esperanza que diera fuerzas vitales a la humanidad debilitada por sus desaciertos. Afortunadamente, la escuela espiritista levantó su blanca bandera, en la cual leyeron los pueblos: sin caridad no hay salvación. Y sabido es que todos, el rapidísimo desenvolvimiento que ha alcanzado el espiritismo en todas las naciones, especialmente en América, donde se cuentan por millones los adeptos de esta escuela filosófica que tanto bien le ha hecho a la humanidad. Porque el hombre sabe ahora positivamente que vivió ayer, que vive hoy, que vivirá mañana, que su vida tuvo un principio, pero que nunca tendrá fin, que sus sucesivas encarnaciones están íntimamente relacionadas las unas con las otras, siendo simultáneamente causas y efectos, hechos consumados y consecuencias ineludibles, deudas contraídas y cuentas saldadas, y mirando la vida bajo su verdadero punto de vista. El hombre ya no es el ciego que camina a la aventura, ya no peca por ignorancia, ya sabe que su espíritu es responsable de todos sus actos, y adquiriendo el convencimiento de esa verdad innegable, el hombre progresará con más rapidez, porque sabe que trabaja la tierra de su heredad. Eso dijimos ayer y lo decimos hoy. Aconsejamos a la humanidad el estudio del espiritismo, porque le es al hombre de suma utilidad saber de dónde viene, por qué se encuentra aquí, y deducir de su presente lo que será su porvenir. El espiritismo no hace santos, pero induce al hombre a la observancia estricta de todos los deberes de la vida. Y en este planeta, que muy bien podremos llamarle un presidio suelto,
El conseguir que un hombre cumpla sus deberes en toda la acepción de la palabra ya es obtener un gran progreso. Dominar nuestras pasiones, que por regla general siempre queremos los que más nos perjudican y lo que más daño hace a los otros. Frenar nuestros locos deseos, tomar parte en las penas de los demás, dejar de ser envidiosos y rencorosos, renacer, en fin, a la vida del trabajo, a la vida del orden, al método de la virtud. Esta gran metamorfosis puede operarla en nosotros el espiritismo, y bien merece ser estudiada una filosofía que con su estudio y su práctica sirve para la regeneración del hombre. Por eso, nosotros no hemos titubeado, a pesar de nuestra insuficiencia, en publicar La Luz del Porvenir, porque creemos necesario, muy necesario, que el espiritismo sea conocido por todas las clases sociales. Ahí sí, abundancia, periódicos y científicos muy a propósito para los hombres sabios, pero hace falta que el pueblo se instruya y que las mujeres lean escritos sencillos que recreen su imaginación y despierten su sentimiento, casi siempre inclinado al bien general. Este es nuestro objeto, entablar un diálogo con la mujer y con la mujer del pueblo especialmente, y hoy proseguimos nuestra tarea dispuestos a trabajar cuanto nos sea posible en la propaganda del racionalismo religioso, es decir, del cristianismo verdadero. En esta época de grandes luces, una luz pequeña pasa desapercibida, pero esto no nos arredra. La obligación del hombre es trabajar cada cual en su adelanto. Enciende el profundo sabio la brillante antorcha que ilumine al mundo, y las humildes inteligencias recojan una de las chispas luminosas que entrega al viento la esplendente antorcha de la ciencia. Acerquen a ella pequeñas ramitas que le sirven de combustible, y quedará formada con un poco de perseverancia una lucecita microscópica. De este modo hemos formado nosotros la pequeña luz del porvenir. ¿Algún comentario respecto a qué diremos hoy? Bienvenida, Irene. Estamos leyendo el capítulo 4 y acabamos de finalizarlo, y tenemos el título ¿Qué diremos hoy?, del libro La Luz de la Verdad. ¿Algún comentario, Sergio, Magdita? No, ninguna mala. Gracias. Muchas gracias. Creo que son bastante los tópicos que tenemos en esta lectura. Me parece algo muy importante lo que nos dice la lectura en cuanto a que nosotros como seres humanos nos han estado a lo largo de los años, ¿verdad? Han venido hermanos de mundos superiores, como dice la lectura, han venido hermanos de mundos superiores a hacernos adelantar a nosotros, pero me encantó eso que decía que es como estar narrando e induciendo a muchos hermanos y predicando en el desierto, ¿verdad? Es decir, que entra por un oído y sale por el otro, ¿verdad? Y es como lo que realmente nos ha sucedido a todos nosotros en estos más de 2000 años con el Evangelio de nuestro Maestro Jesús de Nazaret, ¿verdad? Porque lo hemos escuchado a través de los años, a través de los siglos, a través de las diversas encarnaciones, y hemos escuchado sus preceptos, pero como les decía, ¿verdad? Nos entra por un oído y nos sale por el otro, ¿verdad? No nos interesa a nosotros para nada esa verdadera transformación en nosotros, salvo cuando hay situaciones muy dolorosas en la vida. Creo que nosotros nos ponemos a reflexionar acerca de la misma, como estábamos observando en la lectura anterior,
lo que le sucedía al hermano. Creo que cuando uno está padeciendo esas circunstancias muy dolorosas en la vida, porque como existe, recordemos, el maestro amor y el maestro dolor, es que comenzamos nosotros a reflexionar acerca de dónde venimos, qué estamos haciendo aquí, hacia dónde vamos muchas veces, ¿verdad? Algunas veces tenemos el chance de poder tener con nosotros a alguien que conozca la doctrina espírita y nos va a ir guiando, o tal vez nos va a poner un libro el cual nos va a hacer salir de la duda, que nosotros podamos tener una duda existencial profunda para nuestra propia vida. Sin embargo, normalmente vamos por la vida pensando que a veces, como decía nuestro hermano en la lectura anterior, Dios no existe, pero sin ir tan ese extremo, ser tan extremista, podemos pensar, bueno, Dios existe, pero Dios no se mete conmigo, ¿verdad? Dios está allá lejos, muy, pero muy lejos, y yo puedo vivir la vida que yo quiera, y Él no se está metiendo conmigo, ¿verdad? Normalmente pensamos de esa manera. Y entonces, lamentablemente pasan nuestras vidas en forma de inercia, y como bien nos dice, no aprovechamos el conocimiento que nos dan nuestros hermanos superiores de otros planetas, que vienen aquí precisamente a enseñarnos que se puede vivir de una mejor manera. Como bien decía René, ahí, de una forma más disciplinada, de una forma mucho más proactiva, y poder aprovechar mejor nuestra vida. Sin embargo, la gran mayoría de nuestra humanidad no lo hacemos así, y vivimos por inercia. Amanece, transcurre el mediodía, llega la noche, me recuesto, y llamémoslo la humanidad normal, ¿verdad? Porque hay muchos que trabajan de noche, pero la humanidad normal cierra sus ojos y al día siguiente otra vez, y así pasan los días, pasan las semanas, pasan los meses, pasan los años, pasan las decenas de años, y cuando sentimos ya tenemos canas o ya no tenemos pelo, ¿verdad? Estamos en un punto medio. ¿Y qué pasó? ¿Qué fue en nuestra vida? ¿Qué hicimos en la vida por transformarnos nosotros? ¿Será que estamos igual que cuando nacemos? ¿Verdad? ¿O estamos estancados? O peor aún, adquirimos un nuevo defecto que no teníamos cuando venimos a encarnar. Entonces, todo eso nos ayuda, el conocimiento de la doctrina espírita, a poder discernir y reflexionar qué estamos haciendo con nuestra vida. Si la estamos utilizando bien o simplemente la estamos dejando pasar. Que la vida pase, porque tiene que pasar. Vamos cumpliendo los años, ¿verdad? Como les decía, cuando tenemos 5 años y estamos corriendo de un lado para otro, cuando llegan los 10 años estamos todavía en primaria, cuando estamos en la adolescencia, 13, 12, a los 20 aproximadamente, un poquito menos, después siendo jóvenes adultos, después llegando a la madurez, y después todavía ya, como les decía, ya partiendo ya del segundo medio siglo, y otros hermanos ya llegando a unos término medio, como decía la nena también, del siguiente siglo, ¿verdad? Y como les decía, está transcurriendo la vida y muchas veces no la estamos aprovechando, ¿verdad? Porque
Y como decía Jesús, ¿verdad? Después va a ser el crujir de dientes, ¿verdad? Porque yo lo sabía, es cierto, lo leí, pero no hice nada. No hice nada. Y me entró por aquí y me salió por acá. A la gran mayoría de la humanidad, ¿verdad? En todas las religiones. Generalmente así sucede. Y entonces, lamentablemente, ¿qué es lo que pasa? Que nos cuentan nuestros hermanos espirituales. Dice que una cantidad, pero aplastante, millones de hermanos desencarnan y se van al bajo astral. No van para lugares mejores, sino se van para el bajo astral. Y como les decía, es tremenda la cantidad de hermanos que están desencarnando y se están yendo para allá. Porque realmente no han tenido, o no hemos tenido, ¿verdad? Una verdadera vida religiosa, ¿verdad? Otra vez no religiosa, sino una verdadera vida espiritual, en la cual estamos nosotros mejorando nuestro espíritu, ¿verdad? Tratando de ser mejores. Obviamente no somos perfectos, tampoco somos monedita de oro para caerle bien a todos, nunca le vamos a caer bien a todos. Van a haber algunos a los cuales no les vamos a caer bien, pero eso tampoco nos va a frenar para seguir adelante y evolucionar, ¿verdad? Porque como nos dijo en una oportunidad algunos espíritus en la lectura, ¿verdad? Y el plano superior, si tu hermano o tu hermana no están cumpliendo con el evangelio y con sus deberes, que no te importe, que no te interese. Así son de claros ellos. No te interesa, no te importa. ¿Por qué? Por lo que importa eres tú. Lo que estás haciendo tú, lo que estás pensando tú, cómo te estás desenvolviendo en la vida tú. Porque tú vas a rendir cuentas ante el plano, ante nuestro Padre Celestial cuando desencarnes. No va a ser tu papá, no va a ser tu mamá, no van a ser tus hermanos, no van a ser tus hijos, tus sobrinos, tus nietos, ninguno más va a rendir cuentas por uno. Cada uno tiene que vivir su vida, cada uno lleva la cruz que le corresponde, dicen nuestros hermanos espirituales, ¿verdad? Eso no significa que en un momento determinado nosotros podamos proyectarnos hacia ellos y ayudarlos. Pero en síntesis, cada uno es responsable del destino de su vida. Toma la religión que desee seguir, ya sea católica, protestante, mormona, o no seguir ninguna religión, o no asistir a ninguna sesión de culto, o no creer en Dios, ¿verdad? Cada uno de nosotros somos arquitectos, como bien decía un pensador, de nuestro propio destino. Y nuestros hermanos espirituales nos lo están patentizando y nos dicen, adelante, continúa, sigue con tu vida, que no te comprenden, que no te tienen paciencia, no te tienen tolerancia, hay gente que piensa diferente que tú. Adelante, sigue, dice, toma tu cruz y sigue, me dice Jesús, ¿va? Sigue adelante y ve y continúa viviendo conforme los principios que tú sabes y como lo dice la lectura, con nuestra propia conciencia. Porque no hay nada como vivir con una conciencia limpia y tranquila para nosotros mismos. No la conciencia que los demás creen que nosotros tenemos, ¿verdad? Porque muchos podrán decir, este tiene una conciencia sucia, este tiene una conciencia limpia, ¿verdad? Podrán creer, pero solo nosotros sabemos cómo nos conducimos en la vida. Entonces, cuando nosotros tenemos una conciencia limpia, una conciencia tranquila, una conciencia derivada de las leyes que ha dejado nuestro Padre Celestial, pues de ahí, con perdón de todos los hermanos, ¿verdad? Y como dicen, y con la también anuencia de los hermanos espirituales, ¿verdad? Nos importa, que les importe poco y nos importe poco a nosotros también lo que piensen los demás de nosotros, ¿verdad? Que digan o que hablen, lo que digan de nosotros no importa, porque al final de cuentas nuestra propia conciencia nos está diciendo cómo nos estamos desenvolviendo, ¿verdad? Por eso Allan Kardec decía,
se conoce al verdadero espírita por los esfuerzos que está realizando por dominar sus malas pasiones, ¿verdad? No dice se conoce al verdadero espíritu porque ya entendió el espiritismo, porque ya hace buenas acciones, porque ya se mira mejor, se mira más sonriente, porque se mira más serio, se mira más enojado, se mira más introvertido, se mira más extrovertido, ¿no? Se conoce por esos esfuerzos que está haciendo por dominarse a sí mismo, conociéndose a sí mismo, las malas pasiones que uno tiene, esas tendencias, como hoy decía tío Valo. Uno se conoce a sí mismo las tendencias que uno tiene, ¿verdad? Entonces, bueno, tengo tales tendencias, entonces tengo que mejorar en este aspecto, tengo que mejorar en este otro aspecto, ¿verdad? Pero eso lo sé yo y yo lo estoy sintiendo. Nadie más lo va a hacer por mí, ¿verdad? Puede ser que alguien más pueda vislumbrarlo, pueda verlo, ¿no? Pero en general yo soy el que tengo que manejar mi propio destino y cambiarlo y mejorarlo, por supuesto. Entonces, y eso es lo que en general la doctrina espírita pretende de nosotros, ¿verdad? Pretende que no seamos nosotros, con mi perdón la expresión, pusilánimes, ¿verdad? Que nos lleve el viento y nos lleve el río, que nos va llevando así de un lado para otro la marea. Si el viento nos lleva por acá y vamos. Si nos lleva el río por esas circunstancias, ahí nos encontramos. No. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús con nosotros y el espiritismo? Nos dice, bueno, agarra el timón de tu vida, toma la barca, estás en un río revuelto, tómalo y ahí vendrán las tempestades, vendrán las tormentas, vendrán los problemas. Y tú vas a afincar las mismas, porque los problemas nadie te los va a evitar. Nos dice la doctrina espírita, nadie te va a evitar los problemas porque es parte de la vida. Pero ese río de problemas con los cuales nosotros vamos a estar enfrentándonos, vamos a tomarlo con el timón del Evangelio, nuestra propia vida, e ir maniobrando, e ir llevando esos problemas con el timón del Evangelio en nuestra propia vida, ¿verdad? No por lo que piensen los demás, ¿verdad? Que, sí, es que sos un excelente conductor. No, ahí va el orgullo, ahí va la vanidad, porque nos podemos dejar influenciar, ¿no? Vamos llevando, decimos, no, todavía me hace falta, tengo que ser un mejor conductor, ¿verdad? Y eso es lo que realmente nos tenemos que vislumbrar, porque por lo que nos han dicho los hermanos espirituales, apenas estamos comenzando en la evolución del espíritu. Somos de los planetas más atrasados que hay, de expiación y de pruebas. O sea, ni siquiera llegamos todavía a una regeneración, ¿verdad? ¿Por qué? Porque somos tan viles, ¿verdad? Y perdón la expresión, tan desgraciados con las demás gentes y con nosotros mismos, ¿verdad? Que no estamos atendiendo a ese llamado que nos hace Jesús en cuanto a como les decía, no peques más y sígueme, toma tu cruz y sígueme. Quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. No hacemos eso, entonces estamos criticando, estamos vituperando, estamos señalando, y muchas veces incluso nos estamos deprimiendo, porque nos estamos autoseñalando nosotros mismos demasiado y nos hundimos y no queremos salir de ahí porque creemos que no somos capaces, como bien decía René, creemos que somos un fracaso, lo vamos a hacer, creemos que no vamos a poder hacerlo. Y la doctrina espírita nos da esa esperanza, ese consuelo, que vamos a poder hacerlo, que vamos a poder seguir adelante y vamos a poder dar esos pasos en el camino. Y por eso nos dice ahí la lectura, la luz del porvenir, ¿va? Lo que está por venir, ¿verdad? Que hay que verlo con esperanza, hay que verlo como que es un camino que a lo lejos se mira lleno de luz, no como el fango en el cual nos estamos caminando y decimos, no, más adelante que vamos a encontrar fango, y más lodo, y más fango, y en lugar de subirnos, no, vamos a hundirnos más y vamos a seguir descendiendo en este camino de la vida. Y si pensamos de esa manera, lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque somos el producto de lo que estamos visualizando de nosotros.
como bien nos estaba comentando René, ¿verdad? Entonces, esta doctrina espírita tan maravillosa, ¿verdad? Y que nos da un choque de realidad, ¿verdad? Nos da un choque de realidad porque nos hace ver tal cual, es como que nos estuviéramos viendo un espejo, ¿verdad? No es como quisiéramos vernos, ¿verdad? Sino como somos. Como el famoso retrato de Dorian Gray, ¿se recuerdan ustedes de ese libro, ¿verdad? En el cual la pintura cada vez se miraba y cada vez que nosotros nos íbamos hundiendo más, pues más se veía ese retrato como estaba sucediendo. Pues de la misma manera la doctrina espírita es como que nos pone en el espejo a nosotros mismos, ¿verdad? Y que no queremos ver, porque no queremos ser retratados tal como somos nosotros y queremos, como los avestruces, meter la cabeza en la tierra y decir, tierra continúa viviendo, pero y que pase lo que tenga que pasar, pero yo estoy metiendo la cabeza como el avestruz en la tierra, ¿verdad? Y entonces no hay ningún avance, y la doctrina espírita nos prefiere y quiere, ¿cómo se llama?, que avancemos, aunque sea un paso a la vez. Sí. Solo antes de, en la lectura se hace referencia de un comentario que hacen como entre conversaciones, ¿va? Que decía, hoy por hoy las nuevas generaciones nacen sabiendo, decía como que sabían más que sus antepasados o sus ancestros, y me puse a pensar más que nada como en el ciclo de las reencarnaciones, ¿va? Porque cuando está, digamos, determinada generación encarnada en el planeta, entonces adquieren el conocimiento, experiencias en esa vida que están cursando, y cuando fallecen, digamos, en el cuerpo material, pasan al plano espiritual ya con los conocimientos y experiencias que tienen en esa encarnación. Entonces cuando vuelven, ya traen ese conocimiento extra y los que se desarrolla socialmente, porque también hay una teoría de que hay como el conocimiento también se hereda, o sea, como... pero eso va más como a una teoría de Darwin, algo así, de la evolución, ¿va? Que tiene más que ver también con lo de las muelas del juicio, ¿va? Que como ya no se usaba porque ya las condiciones del entorno ya no eran necesarias, el cuerpo se fue adaptando para eliminarlos, digamos. Entonces por eso duelen cuando salen, porque ya no son parte indispensable del cuerpo, ¿va? Eso viéndolo en forma material, o sea, física, pero en el conocimiento también aplica. Porque se van adquiriendo experiencias y uno dice, pero ¿y esto cómo lo sé? Socialmente está el conocimiento, no se sabe. Pero ya viene como, y aparte de lo que se enseña, entonces digamos, que como es una especie de ciclo, está uno aprendiendo aquí, digamos como que pasa el plano, pero aquí se sigue continuando la vida material. Entonces cuando regresan otra vez para cumplir, hasta digamos continuar su evolución espiritual, ellos les pasan experiencias que adquirieron y que tienen de vidas pasadas a estos de acá, y acumulan las mismas de pasadas más las de ellos y las del presente. Entonces es un cúmulo de conocimiento que si se aprovecha bien se puede sacar, digamos, beneficio de esa encarnación. Si no, es como, bueno, ¿y de qué te sirve entonces? No hiciste nada, te quedaste en el mismo nivel. Entonces cuando ya pasan otra vez al plano espiritual y ven que efectivamente desaprovecharon esa encarnación, dirían, a la madre, o sea, tengo que volver a regresar y ahorita sí espero poderle sacar provecho. Entonces ya vienen con ese deseo también de cambio, porque a veces el choque generacional digamos como que se marca más con las distintas ideologías que marca distintas generaciones. Porque a veces es como, no, porque estamos viviendo así tranquilos y que no sé qué, pero para la nueva generación, digamos, no hombre, ¿cómo va a ser eso? Levántense, así como digamos para la época del sufragio, ¿va? Que antes era natural que todo el mundo así como que solo los hombres votaban, las mujeres cómodamente en la casa, sí, o sea, era normal. Pero para las nuevas generaciones era indignante. Era como, no hombre, ¿cómo es esto posible? También nosotros tenemos derecho a votar y así, ¿verdad? Entonces fue ese choque que, digamos, los que venían antes fue como, es que son unos maleducados, tienen que aprender a acostumbrarse, pero es la constante como contraposición de ideologías, porque por lo mismo, como vienen con experiencias, con el deseo de actuar y de hacer un cambio positivo, tienen que verlo reflejado en su entorno, y como ellos ya vienen acostumbrados, digamos, por ejemplo, como también había una imagen, una frase que decía, esta es la mejor, ¿cómo era que decía?
que esta es la mejor vida que has tenido tomando en cuenta las pasadas, o sea, que esta es tu mejor versión. Entonces uno se puede empezar a la madre, si esta es mi mejor versión, ¿cómo fui antes, no? Sí. Si esto es lo mejor que soy ahora, ¿cómo es que...? No, entonces tú dices como, no, pero yo no me quiero quedar aquí si esta es mi mejor versión, ¿va? No, entonces se quedan como en ese pensamiento, en ese limbo. Entonces, antes se quedaba como quieto, no había esa necesidad de cambio, digamos, porque está uno cómodo en su situación, o sea, simplemente como, tengo la siguiente vida para cambiar. O sea, en esta no me preocupo, voy a vivir calmado aquí, pues... La verdad estoy cómodo, o sea, no tengo como problemas, o sea, vivo mi vida así normal y todo, ¿va? Pero de ahí cuando ya uno regresa, digamos, en la siguiente vida, es como, siente que desaprovechó mucho tiempo, porque digamos, tal vez tuvo una vida fácil, digámoslo así, ¿va? Que como en el del capítulo anterior que tenía un montón de llagas y apenas tenía 22 años, ¿va? Y el otro, el conferencista, que no tenía manos, entonces... Uno dice en comparación, a la madre, mi vida es súper fácil. O sea, no tuve como mayor dificultad. ¿Y qué provecho le saqué a eso? Simplemente estar en la cama, digamos, no con cara de... No. Entonces, de ahí viene la motivación también de querer salir adelante. Pero porque es por lo que veníamos a lo de la lectura, que es un cúmulo de conocimiento que se adquiere. Pero se toma, digamos, la diferencia, la distinción, por el deseo de actuar. ¿Qué vas a comentar, verdad? Sí, yo quería, o sea, me estaba pensando en una historia para esto. Entonces, supongamos que la cocina tiene una ventana hacia afuera. Bueno, pues en esa ventana viene una ranita y se salta, entra, mira la olla, entonces salta directamente a la olla porque dice, es agua calentita, me voy a meter. Eso somos nosotros. Nosotros mismos nos metemos en las ollas. Entonces, el agua calentita al inicio vas a decir, ay, qué bonito, está bien rico, me voy a quedar aquí un buen rato, esto está bien relax, es un spa, ¿va? Pero ¿qué pasa? El agua se está evaporando, cada vez es más difícil salir. Una ranita desde lejos te va a decir, ay no, te vas a quemar, te vas a hacer caldo, mira, tenés que salir. Y la ranita, no, pero salgo más tarde, ahorita está bonito, se siente relax, es más, hasta tú deberías de meterte. Y otro, como sabe lo que está, sigue insistiendo. A la ranita le va a salir, o sea, le va a entrar por un oído y le sale por el otro oído. Cuando ya el agua ya está casi vacía, se empieza a preocupar, porque ya empieza a sentir todo el calor, ya no se puede mover porque ya está muy débil, porque su cuerpo se fue adecuando al agua caliente, entonces no tiene la misma fuerza para saltar afuera, pero no se va a quedar ahí, puede juntar todas las verduras, es mayor esfuerzo para salir, pero todavía tiene la oportunidad de salir, juntando todas las verduras, haciendo una mini escalerita, y con ayuda de la otra rana, que sí necesita todavía un poco más de ayuda para salir. Entonces, a lo que iba con esta historia es que nosotros siempre nos adecuamos a todo, o sea, la parte de la zona de confort y todo, no queremos cambiar, porque estamos cómodos, pero estamos viendo un placer a corto plazo. A largo plazo eso nos va a torturar mucho más, porque estamos disfrutando ahorita, y en vez de salir, porque cada ranita, al quedarse todo el rato ahí mientras se evaporaba el agua, después ya no puede saltar como hubiera podido normalmente, en un intento rápido, sino que ahora tiene que dar todo el esfuerzo extra para juntar verduras, para subir las escaleras antes de que se le coma, se consuma el agua, y ya después poder salir. Entonces solo quería hacer eso, porque como una analogía a lo que estaban hablando ustedes, ¿no? Entonces... Ajá. Muchas gracias. Solo quería decir eso, que me encantó la historia de Geneva, y también lo que dijo la nena, me encantó eso de que pongamos a reflexionar, ¿verdad? Actualmente somos la mejor versión de miles de años. Sí. La mejor versión de miles de años. ¿Y nos gusta nuestra versión? Eso es lo que tenemos que preguntarnos. ¿Nos gusta nuestra versión después de miles de años? Muchas gracias. ¿Algún comentario, Pepe? ¿Algún comentario de este lado? Yo quería... Sí, Magdita, por favor. Como dicen, nos han quitado la venda de los ojos.
porque todos solo sabíamos que veníamos aquí a hacer crecer, trabajar en vehículos. Si nos portamos ya, ahí nos vamos. Y algunas religiones pues diciendo, se portan bien y de una vez se van al lado del Señor. Entonces, el objetivo de esto es saber, como dice, que hoy nacemos, mañana morimos y después vamos a regresar. Entonces, es un objetivo que yo no había entendido ni sabía, y hay mucha gente que yo incluso he oído. Hay un señor que dice, solo se muere uno y ahí se terminó todo. ¿Cómo me voy a yo entender esto? De plano que no me lo va a aceptar, porque él dice eso, que se muere uno y se terminó todo, y ahí se quedó. Pero las experiencias de cada quien es seguir avanzando cada día, tratar de no cometer los mismos errores y seguir avanzando, porque no sabemos qué es lo que nos va a tocar la próxima vez. Entonces, en realidad, lo que estamos leyendo aquí, lo que nos están diciendo más que todo, que para qué nos sirve el espiritismo. Solo eso quería. Muchas gracias, Margarita. Realmente nos van dando instrucciones, ¿verdad? Cada una de esta lectura, más los comentarios que nos van brindando cada uno, porque eso es lo que va enriqueciendo. Elementos que quizás nosotros no habíamos pensado, pero otros nos dan su opinión, entonces eso nos ayuda mucho para poder analizar. Entonces vamos a pasar a la siguiente fase.